Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis de Proyecto Mueble y hoy vamos a ver un video bastante particular, o por lo menos voy a contestar una de las preguntas que me suelen hacer muchísimo. La pregunta es: ¿qué disco tengo que usar en la sierra de banco? ¿O qué disco es mejor para cada corte? Ya que tenemos que tener en cuenta de la diferencia entre los dientes, si es para madera, qué vamos a cortar, el espesor y todas esas cosas. Es a veces un poco tedioso o difícil, pero en realidad vamos a simplificarlo y les voy a mostrar y decir qué disco tienen que usar para cortar cada material. Les comento que generalmente los discos dicen en su, obviamente, impresión, dice la cantidad de dientes y a veces aparece para qué son. Una cosa es que diga madera, otra cosa es para melamina, otra cosa es para otro tipo de enchapado o lo que sea, pero generalmente suelen decir en el disco para qué son. Pero para eso ya tendríamos que haberlo comprado. Entonces tenemos que tener en cuenta cuál disco comprar y así después cambiarlo de acuerdo al corte que vayamos a hacer. Yo en este caso tengo un disco de 24 dientes, que es el disco original con el que viene la máquina. Este disco suelo usarlo para cortar madera natural, que es esta, por ejemplo. Esta madera, por ejemplo, en este caso esta es álamo. Estos son unos tablones que tienen varios tipos de madera. Esto suelo usar mucho yo, estos tablones, que los compré en Easy, y tienen una variedad bastante rara porque tienen un entablonado de maderas duras, que algunas no sé identificarlas, pero también se usa ese mismo disco que les dije recién. Después, si queremos pasar a un enchapado o a un aglomerado como este, tenemos que cambiar el disco y les explico por qué. Básicamente y rápidamente les digo que cuanto más dientes tiene el disco, más fino es el corte, es decir, más prolijo va a salir el corte. Pero esto no tiene nada que ver y no se aplica a maderas naturales, es decir, madera natural no se aplica, ya que hay que usar otro disco, porque al tener varias hebras o como quieran llamarlo, a veces los discos con muchos dientes suelen quemar la madera y puede salir forzado a veces el corte. Entonces es preferible hacerlo con un disco de menos dientes. Para decirles rápidamente, para melamina y para todo lo que es chapa y para todo lo que es placa, mejor dicho, es preferible usar un disco de 80 dientes. Entre 80 y 100 dientes está bien. El corte va a salir parejo, va a salir bien hecho y no van a tener ningún problema. Obviamente que hay diferentes tipos de técnicas que ahora les voy a mostrar para hacer el corte más prolijo, y en caso de que no tengan este disco, pueden usar otro, pero usar esta técnica y les puede funcionar. Ahora, ya que estamos, les voy a mostrar, voy a hacer unos cortes con este disco, que por cierto está medio, faltaría afilarlo, la verdad que le di bastante uso y podría cambiarlo, tendría que hacerlo de hecho, pero voy a hacer unos cortes. Voy a cortar placa y madera natural con este disco y ustedes van a ver cómo queda y de acuerdo a eso ven cuál disco comprar. Ok, lo que estoy haciendo ahí es cortar a velocidad real. Esa es la velocidad en la que ustedes tienen que pasar la madera. Fíjense que la paso de una manera pareja pero despacio. Tengan cuidado siempre, por favor. Y si tienen que pasar la mano hacia el otro lado, háganlo con el empujador, que es ese cacho de plástico que están viendo ahí. Fíjense que en ningún momento trato de acercar la mano al disco. Con esa madera que era bastante dura hice lo mismo, pero la pasada la hice bastante más despacio. Y después con el aglomerado fue bastante simple. Ahora van a ver igual los resultados y les voy a comentar mejor. Ok, con el disco que acabo de usar recién, lo que me pasó fue lo siguiente. Yo tenía la sensación de que no tenía que empujar mucho, entonces era suave el movimiento y el disco no me tiraba para atrás, como suele pasar si yo pongo un disco de 80 dientes para cortar esto. Es decir, si yo pongo un disco con muchos dientes para cortar madera natural, la fuerza que me va a hacer contraria es un poco mayor. En cambio, con el disco ese que acabo de usar de 24 dientes, no tenía que hacer tal fuerza y la madera iba mucho más fluida. Pero hacer un corte un poco más agresivo, fíjense que las líneas estas que salen, después yo tendría que prolijarlas o mismo también cepillar el canto este para que quede prolijo. Lo mismo pasó acá, le quedan las marcas del disco en la madera, pero eso se puede solucionar. Siempre tenemos que buscar qué nos conviene a nosotros y qué es lo que queremos. En cambio, usándolo
para la placa me pasó lo mismo, obviamente que la madera fluía un poco mejor y el corte me salió obviamente despostillado y no fue tan delicado. ¿Se entiende? El corte era fácil de hacer, pero salió un poco desprolijo. En este caso corté MDF con melamina, que tengan en cuenta que MDF, ese es otro video que vamos a hacer. El MDF es el sustrato y la melamina es la capa de arriba, el dibujo o lo que quieran. Lo mismo o similar me pasó con un enchapado, que el enchapado es una pequeña lámina, pero en este caso en vez de ser un papel, es una lámina muy finita de madera que está por sobre el sustrato. En este caso es MDP o como quieran llamarlo, aglomerado, que lo que hace es colocarle una chapa que es madera, es simplemente madera pero muy finita, que le hace tipo sándwich a la placa, y eso se usa muchísimo para la gente que no sabe, o si tiene una explicación mejor que la mía para poder explicarle, pónganla en los comentarios. En definitiva, un disco con menos cantidad de dientes va a ser más agresivo, el corte va a ser bastante más fácil y la madera va a fluir un poco más, pero el corte no sale tan prolijo. ¿Se entiende un poco el concepto? Espero que sí. Pero poniéndole otro tipo de disco, que ahora lo vamos a ver ahora, el corte cambia y nos queda más prolijo. Ok, ahora lo que voy a hacer es el cambio de disco, que les voy a mostrar cómo se hace, porque muchos me preguntan cómo se cambia, o por lo menos cómo lo cambio yo, y les voy a mostrar. Lo primero que tienen que hacer es desconectar la máquina. Tiene que estar totalmente desconectada. Después corren la guía. Esto obviamente varía dependiendo de su máquina, pero generalmente es igual para todas. Sacamos esto de acá y subimos el disco arriba de todo. Después sacamos el kit que viene o las llaves que trae mismo la máquina, que siempre están o en un lado o abajo, pero generalmente están en un lado visible donde puedan alcanzarlos. Se saca eso que son las llaves. Y vamos a utilizar esto para sacar el disco. En este caso son dos. Esta es la principal, que lo que hace es encajar acá, pero obviamente tenemos que trabar el disco con esta que hacemos ahí. Fíjense cómo ahí trabó. Voy a hacerlo nuevo. Yo giro el disco y ahora fíjense y escuchen cómo traba. Ahí trabó, enganché la parte de atrás y después hacemos el movimiento para donde tenemos que desajustar. Ahí desajustó, yo obviamente lo aflojo un poco para poder hacerlo y ahí ya desajustó. Cuando desajustó ahí ya pueden soltar esto, no hace falta, y con la mano, ya que está desenchufada obviamente, sacan la tuerca. Si por casualidad se les cae la tuerca, que puede pasar cuando lo están desajustando, que se cae, se suele caer, tiene esto acá, que lo que tenemos que hacer es un poquito como un juego, lo enganchamos, fíjense, y lo traemos para atrás, que es donde tiene una especie de rampa. Hacemos así y sacamos la tuerca otra vez y ya sacamos el disco. Para sacar el disco es muy fácil. ¿Vieron que está esto acá? Bueno, hacemos un poquitito así, sacamos esto y sacamos la arandela. Algunos traen esta especie de arandela que es un adaptador obviamente para el disco, y sacamos el disco. Tengan en cuenta que el disco tiene un sentido de giro, es decir, la flecha te marca cómo tiene que girar el disco y obviamente gira hacia nosotros, es decir, el disco gira así. Entonces nosotros vamos a colocarlo con el giro correcto. Si yo lo coloco obviamente así, los dientes van a girar del lado contrario, tengan en cuenta eso. Es muy obvio, pero hay que decirlo. Le ponemos el adaptador en caso de que sea necesario. En algunas máquinas no hace falta porque el eje viene justo. Colocamos el disco y lo ponemos ahí. Una vez que ya está ahí, hacemos lo mismo que hicimos la vez anterior, que es trabar de este lado. Ahí ya está trabado. Y le empezamos a colocar la tuerca. Traten de no ajustarlo mucho, ya que después se les va a complicar. Desajustarlo es hasta ahí, es esta fuerza que hay que hacer. Cuando ya no les da más el tope, es un cuartito de giro y ya está. Una vez que ya tienen el disco colocado, todavía en ningún momento vuelvan a conectar la máquina. Bajamos el disco y después le colocamos el protector.
Después lo que tiene acá son unos pequeños tornillos que no son precisamente para ajustarlo, sino que son para que se enganchen del lado de abajo. Tiene una pequeña palanquita, pero nada, se le da media vuelta apenas. Y en el caso de que te quede medio desparejo, se ajusta un poco para que la parte suba y no se te trabe en este pedacito de filo. Bueno, eso lo tienen que ajustar un poquito a ojo y listo, y ya está. Algo bastante importante, y se lo tengo que decir, es a qué altura por lo menos yo uso el disco. Esta es mi teoría. Cada uno, la verdad, que usa una técnica diferente. Hay muchos que lo colocan al filo y casi un poquitito más de altura del espesor. Es decir, hay gente que lo coloca y lo usa de esta manera. Particularmente a mí no me parece, y esto es totalmente opcional, pero yo les cuento mi experiencia, porque el corte tiene que ser hacia abajo, casi como si estuviera haciendo una tijera. En cambio, si yo lo paso, yo al pasar así la madera, tiende a tirarme la madera para acá. Y es muy posible que yo pueda tener una patada. En cambio, subiendo el disco un poco más, que generalmente yo lo subo a la línea de la marca que tienen todos los discos, lo subo hasta ahí y tal vez un poquitito más, el corte va a ser hacia abajo. Entonces cuando la madera ingrese, el disco va a hacer fuerza hacia abajo. Entonces no me va a tirar la madera hacia atrás. Y para mí el corte es más prolijo y es más seguro. Ok, estos son los cortes que acabo de hacer. No me animé directamente a cortar esta madera porque es bastante dura y ya con esta madera se sintió que con este disco de 80 dientes en una madera natural, la presión que me hacía para atrás, la fuerza que me hacía, mejor dicho, era bastante, y aún así lo pasé muy despacio y quemó un poquitito acá. Eso suele pasar y a su vez hay olor a quemado en el taller, es decir que le costó hacer el corte. El corte salió súper prolijo, es decir, no tiene ningún tipo de marca del disco excepto esta parte quemada, pero yo tuve que pasarla muy despacio, no solamente por la fuerza que me hacía, sino que para no quemar la madera y a su vez para no tener ningún tipo de accidente. En cambio, con el MDF, que por cierto ese disco es para esto, es el adecuado, el corte salió súper preciso. Fíjense el disco anterior, que es este, que así salió el corte, pueden verlo, y este es el disco de 80 dientes y así salió el corte, quedó perfecto. Igualmente, como lo pasé bastante rápido, en la parte de abajo no quedó perfecto, pero con una lijita va bien. Igualmente, tengo una técnica para que esto no suceda, que les dejo la etiquetita acá arriba. Ok, y en definitiva es eso, lo que tienen que tener en cuenta. La cantidad de dientes dependiendo de, obviamente, también cómo van a ser los dientes, cuáles son. Pero fíjense, y es mucho más fácil, en vez de decirle tienen que ser dientes de tal material o lo que sea, fíjense siempre en el disco o en el paquete si es para madera o lo que sea. La cantidad de dientes es bastante importante siempre y cuando sepan lo que van a cortar. Cuanto más dientes tiene el disco, más prolijo es, pero a su vez más despacio hay que pasar la madera y no funciona para todo tipo de madera. Si van a usar madera natural, es conveniente tener un disco de menos dientes y después emprolijar el corte, y no usar un disco con muchos dientes que el corte sea forzado y van a desafilar el disco y dentro de pocos usos se va a desafilar y no lo van a poder usar para ninguno de los dos. Entonces la respuesta fácil y rápido es: disco para madera natural tienen que tener entre 24, creo que hay de 30 y pico de dientes, pero fíjense que generalmente el que trae la máquina de origen o el que trae la máquina por defecto es ese disco para cortar madera natural. Y para cortar placa, ya sea MDF, aglomerado o todo tipo de enchapados, es preferible uno de 80 dientes, hasta 120 me han recomendado, pero yo con el de 80 dientes estoy bien.
Bueno, eso es todo, espero les haya gustado, no se olviden de comentar, compartir, déjenme en los comentarios si les interesa y si quieren que les haga un pequeño workshop de cómo se usa la sierra de banco, que tengo un par de tips porque he visto que mucha gente lo usa de manera inadecuada y es peligroso, que ese es un tema que me gustaría hablar. Déjenme en los comentarios, pero les recuerdo que se suscriban al botoncito abajo que dice suscribirte, activen la campanita, pónganle like si les gusta y les dejo en el primer comentario los links de mi Instagram y de TikTok que subo contenido todo el tiempo. Nos vemos en el próximo video, chao.